Bueno, damos comienzo entonces. Buen día a todos los participantes al panel sobre literatura versus censura. Hablarlo todo, dictado por la profesora Gisela Cosap Robero. Para la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, es un honor que hayas aceptado nuestra invitación, Gisela. La Escuela de Letras ha sido y es también la casa de importantes académicos de nuestra escuela hermana de la Universidad Central. Profesores como María del Pilar Puc, Carlos Sandoval, Ángel Gustavo Infante, han dejado huella y siguen dejando en las aulas de nuestra universidad. Tú no escapas a ello, has colaborado en algún momento en algún seminario y has prestado tu acuciosa lectura en la evaluación de alguna de nuestras tesis. Bienvenida a esta también tu universidad. Para los que no conocen a la profesora Gisela Cosap, ella se ha destacado como novelista, cuentista y ensayista, licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela, magíster en Literatura Latinoamericana y doctora en Letras en la Universidad Simón Bolívar, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, donde trabajó 25 años. Cuenta con 11 libros publicados entre investigaciones académicas, ensayo, cuento, novela y compilaciones. Quiero destacar su novela Todas las lunas, publicada por la editorial Equinoccio, y su ensayo titulado Ni tan chévere ni tan iguales, publicado en las ediciones Punto Cero, y donde hace una radiografía de las paradojas y disimulos de los estereotipos de la venezolanidad. Es columnista de Letras Libres, de la revista Letras Libres y Literal Magazine. Tiene decenas de artículos en revistas especializadas y textos narrativos y ensayísticos en tiempos modernos. Latin American Literature Today, Gaceta del Fondo de Cultura Económica, La Razón en México, El Malpensante en Colombia, Diálogo Político, Bogué y Altair, periódicos como el New York Times, en páginas en español, y antologías en España, Inglaterra, Estados Unidos y Eslovenia. Parte de su obra académica y literaria ha sido traducida al francés, portugués, inglés, esloveno, y recibió el premio Silvia Molloy al mejor artículo sobre género y sexualidad en el LASA 2009, artículo intitulado El lesbianismo en Venezuela es asunto de pocas páginas, literatura, nación, feminismo y modernidad. Reside en la actualidad en Ciudad de México. Aparte de disfrutar de la escritura de Gisela, he tenido el honor de participar con ellas y otros colegas en el Congreso sobre Escuela de Letras celebrado en la Universidad del Zulia y escuchar su ponencia sobre la importancia de los estudios de las humanidades en el siglo XXI como defensa del ser y hacer liberal. También tuve la oportunidad, antes de que ella partiera a México, en esos días, de compartir mesa en la presentación de la excelente novela de Raquel Aben, El Cuarto Azul, en donde abordó el dramático problema de la diáspora venezolana. En mi humilde apreciación, una de las características que articulan el pensamiento de Gisela Cosap es el coraje con que aborda, sin ambages, polémicos temas culturales sin caer en lugares comunes y además utilizar argumentos muy bien, rigurosamente afinados con los que lo defienden. Para concluir esta ya larga presentación, quisiera dejar 3 problemas que me imagino desarrollará en su disertación sobre el tema de la literatura y la censura, tema que nos convoca hoy. Primero, el dispositivo de la censura se ha relacionado con prácticas totalitarias contrarias a las políticas liberales que caracterizan a las democracias. Sin embargo, ¿es posible hablar de la censura como dispositivo potenciado por el crecimiento de aparatos ideológicos de izquierda que las mismas sociedades abiertas, por principio, han dejado crecer? Segundo, en uno de tus artículos publicados en Letras Libres, titulado El derecho a la estética, afirmas que la literatura, cito, permite apropiarnos del pasado y, sobre todo, enfrentar la confiscación de los significados propiciada por abordajes académicos, políticas culturales de Estado o inquisiciones ideológicas de cualquier signo político.
¿Cómo evalúas, Gisela, la relación entre la literatura y censura? ¿La literatura es un espacio soberano o es una víctima o victimario de la misma censura? Y tercero, ante la manifiesta censura que existe en nuestro país, con sus múltiples rostros, ¿es posible hablarlo todo dentro de nuestra frontera? Fuera de las fronteras, muy bien, pero dentro de nuestra frontera es posible hablarlo todo. ¿Existen espacios para ello? Si es así, ¿cómo los describe? Bueno, te dejo la palabra y bienvenida de nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias a la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, a la Escuela Hermana de Letras. Somos pocas en el país. Sobre todo, yo me siento muy honrada por esta invitación, por una razón en especial. Creo que la Universidad Católica es, lo voy a decir sin ambaje, sigue conservando con un esfuerzo gigantesco una mínima dignidad de la vida universitaria que lamentablemente mi universidad tricentenaria, ustedes saben que todos tenemos nuestros apegos con las universidades. Yo me imagino a más de uno de la Católica diciendo, mire, que la primera institución universitaria de este continente fue jesuita y se acabó. ¿Ok? Ante la usebelatría, que es una característica muy de los usevistas, ¿no? Pero las cosas hay que decirlas con todas sus letras. Un evento así sería imposible en la central. O sea, el grado de deterioro y de pobreza y de incuria en que está mi universidad es muy grave. Por lo tanto, es un honor participar en una universidad que sigue dando la cara por la Academia Venezolana en medio de tan ingentes dificultades y que demuestra que las universidades tenemos que funcionar en redes internacionales, como son las universidades católicas, y no depender nunca exclusivamente de las instancias de poder de los estados, ni de las religiones, ni de los estados, ni de ningún particular. Entonces yo creo, bueno, tus preguntas son absolutamente pertinentes en relación con el problema de la censura. ¿De dónde parte, digamos, el título de esta intervención, que es el derecho a decirlo todo? Esa es una expresión que utiliza Jacques Derrida en un texto que consiguen en internet sin ningún problema, que se llama La Universidad. Simplemente, ese es el título, es una conferencia. Allí, Derrida plantea que la universidad debe ser el sitio donde todo se pueda decir. No donde todo se pueda hacer, donde todo se pueda decir. Y esto es muy interesante. ¿Por qué Derrida rescata este espacio donde todo puede decirse? Bueno, porque ha sido, digamos, el espacio moderno por excelencia donde todas las ideas puedan discutirse. El desarrollo, por ejemplo, del pensamiento científico, que recientemente hubo un aniversario de Isaac Newton, y una de las cosas es cómo los científicos tuvieron que manejarse en medios que le fueron adversos. Hubo católicos muy importantes en la ciencia, eso lo sabemos. Hubo no solamente católicos, hubo también religiosos muy importantes en la ciencia en general. Pensemos, por ejemplo, en alguien como Mendel. Pero el hecho es que ciertos temas podían ser muy peligrosos, como es el caso, por ejemplo, de Galileo Galilei, como ustedes muy bien saben, o de Copérnico. Eso no es privativo de la Iglesia Católica, por cierto, eso es, digamos, las religiones pueden en un momento dado plantear inconvenientes, sobre todo para ciertos temas, por ejemplo, la biología evolutiva. Eso es un problemón para toda la Iglesia. Y sin embargo, ¿qué se logró? Que en el caso concreto de la Iglesia predominante en Venezuela, que es la católica, la Universidad Católica es un espacio libre. ¿Okay? Es decir, la Iglesia Católica tiene sus propios centros científicos
y ha podido convivir con la ciencia, con las discusiones del caso en relación con el punto concreto de la biología evolutiva, pero no con el resto de la ciencia. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, la Iglesia Católica no tiene actualmente ningún problema con la astronomía, sino la ve más bien como una confirmación, digamos, de la maravilla de la creación. ¿Por qué digo todo esto? Porque las universidades, efectivamente, han tenido que en la modernidad combatir precisamente con todas las tendencias autoritarias que vienen de todas las fuentes, religiones, particulares, reyes, el poder del Estado, el poder económico, y por lo tanto esa resistencia es lo que dio lugar en América Latina a lo que llamamos autonomía universitaria, que era precisamente no autonomía como se ha entendido un poco en Venezuela, no voy a entrar en ese tema, sino autonomía precisamente en el sentido de la variedad del pensamiento. El pensamiento tiene que ser plural, tiene que ser amplio. Ahora, Derrida dice que además de las universidades, la literatura ha sido el otro discurso en el cual la modernidad se ha abierto para que se pueda decir todo. En un texto de Jean-Paul Sartre, que es la literatura, una de las cosas que decía, bueno, ya la literatura ha superado toda forma de censura en las sociedades liberales burguesas modernas. Por lo tanto, hay que pasar a otro estadio, que es la literatura del proletariado. Sartre es mucho más que eso, ojo, pero digamos, esa era su postura con respecto a la literatura. Pero Sartre se equivocaba. Todavía en la literatura, incluso en la época de Sartre, faltaba todavía un camino, y de hecho, la literatura erótica, el que la literatura latinoamericana o de otros continentes, distinto a Europa occidental o a Europa en general, entrara en los cánones. Es decir, la literatura necesitaba un proceso de apertura donde se produjera, digamos, esta eclosión de significados tremendos que hubo en el siglo XX, también en el XIX, que nos ha permitido, digamos, disfrutar de una amplia gama de representaciones del mundo. Esa amplia gama de representaciones del mundo nunca ha dejado de ser problemática. El Ulises de Joyce, que es una novela tan difícil, fue prohibida en los Estados Unidos por considerarse que tenía contenidos sexuales inmorales. ¿Ok? En la Unión Soviética, la cantidad de literatura que fue prohibida superó con creces, creo que la que se editaba, lo digo con toda ironía, ¿no? Pero cuando uno lee, por ejemplo, novelas como Europa Central, cuando uno lee Europa Central de William Faulkner, cuando uno lee Vida y Destino de Vasily Grossman, o cuando uno lee Los que susurran de Orlando Figes, la persecución sobre escritores era inclemente. Por una parte, se les da tanta importancia que había toda una estructura estatal para estar supervisando lo que la gente escribía. Pero esa importancia excesiva significaba que podían perfectamente prohibirte escribir. El caso de la poeta Ana Akhmatova, con su extraordinario poema Requiem, es decir, ese poema la gente se lo aprendió de memoria, no podía estar escrito, ¿ok? So pena de represalias por parte del Estado. Entonces, fíjense cómo tanto la literatura ha sido ese espacio donde se dicen cosas terribles. Yo recuerdo cuando estudiaba letras apenas ayer. Cuando leí Los cantos de Maldoror de el escritor Isidore Ducas, nacido por cierto en Uruguay, llamado El Conde de Lautréamont, que fue muy importante, digamos, para la literatura de las vanguardias. Ahora, yo recuerdo leer ese libro y abrir la primera página y decir, primera página no, una de las historias era, no hay mayor placer que dejarse crecer las uñas, agarrar un bebé y pasarle las uñas por la cabeza, especialmente por la fontanela, es decir, por esa parte frágil del cráneo que tienen los bebés. Bueno, lo que acabo de contar es horroroso. ¿Por qué fue tan importante el Conde de Lautréamont para la literatura moderna? Murió muy joven, de 24 años. Porque abre una manera de ver la realidad completamente ruptural.
y abre algo que no nos gusta ver, que es el horror que hay dentro de nosotros mismos. ¿Okay? Ahora, yo dudo mucho que alguien haya salido a hacerle esa maldad a los bebés inspirado por Lucas. Si alguien sale a hacer semejante cosa, eso no se lo inspiró Lucas. Esa persona iba a hacer esas cosas con o sin Lucas. Partir de este texto escandaloso del siglo XIX, ojo, en América Latina han sobrado también los textos que en su momento fueron prohibidos por su contenido político, social. El caso, por ejemplo, de los cubanos, con un extraordinario escritor que yo no sé por qué no se está nombrando hoy en día, que es el escritor Jesús Díaz, que tiene una novela como Las Palabras Perdidas, que es una novela magnífica, una obra maestra. Bueno, esas novelas no se publican en Cuba. ¿Okay? No se publican tampoco las de Leonardo Padura, con todo el que Padura vive en La Habana y tiene esa relación tan particular y tan problemática con Cuba, pero no se publican. ¿Okay? Entonces, es decir, el considerar que la literatura puede simple y llanamente llevar a la práctica, es decir, convertirse en un discurso performativo que se convierte en acción, es una idea, digamos, que ha vuelto, era una idea completamente totalitaria y controladora que se decía en el siglo XIX en México: mujer que sabe latín, ni tendrá marido ni tendrá buen fin. No es bueno que las mujeres lean literatura porque eso les mete ideas locas en la cabeza, porque después no van a querer cumplir con su destino de esposas y madres. Las iglesias, todas las iglesias, han tenido sus escritores prohibidos. Voy a traer a colación la fatwa, es decir, es una especie de decreto, una especie de juicio sumario que se lanza sobre escritores en el mundo islámico fundamentalista. Irán lanza una fatwa sobre Salman Rushdie, el autor de los versos satánicos y de una cantidad increíble de magníficas novelas, porque los besos satánicos, hay un chiste sobre Mahoma. Tuvo que esconderse, eso fue a finales del siglo XX, ojo, no vayan a creer que esto fue... Entonces, fíjense en lo siguiente, ¿por qué se le da ese poder? Y esa es una pregunta, ¿por qué se le da ese poder al lenguaje? De que el hecho de que yo lea un libro determinado me va a llevar, ¿okay?, a imitar esas conductas. Bueno, eso viene de varias fuentes, ¿no? El control del pensamiento que todas las sociedades han tenido. Es decir, no hay sociedad donde no haya instancias que intenten controlar lo que se dice y lo que se piensa. ¿Okay? No seamos ingenuos. Eso no existe. Pero hay otra idea de la palabra que es por una parte religiosa. Primero fue el verbo. Por lo tanto, el verbo tiene poder. Ustedes me van a preguntar, ¿y el verbo no tiene poder? Claro que lo tiene. Por supuesto que lo tiene. Ahora, ¿cómo manejamos ese poder? Ese poder es simple y llanamente ideología, es decir, un discurso que nos lleva a corroborar el orden vigente. Mi experiencia con la literatura indica que eso no funciona así. ¿Okay? Voy a poner un ejemplo. Con el cine. No que el cine hace a la gente violenta. No, el cine hace a la gente violenta que es violenta por las circunstancias de vida que le hayan tocado. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que si se transmitiera por las plataformas de contenido Gandhi, aquella película, ¿okay?, todos nos vamos a convertir en unas dulces criaturas? Por supuesto que no. Es decir, la vida humana funciona con una enorme complejidad y precisamente la manera en que tenemos que abordar esa complejidad y tenemos que abordar la deliberación pública tiene que ver con que haya espacios donde las libertades existan. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Voy a, un poco tomando en cuenta las preguntas que lanzó Luis Alfredo. En este momento está pasando dentro del mundo académico, concretamente, en relación con la literatura,
También en relación con el arte y la filosofía, pero me voy a concentrar en la literatura fundamentalmente. Está pasando dentro del mundo académico, sobre todo aquel influido por la academia estadounidense, eso hay que subrayarlo, por la academia estadounidense latinoamericanista, que en este momento apuesta sobre todo al pensamiento decolonial. Ya desde varias décadas, a través de estudios culturales, el pensamiento decolonial, etcétera, y hay que decirlo también, los estudios en cierta parte de la crítica feminista, no todo. Hay la idea de que la literatura es un discurso, ¿verdad?, que responde a la hegemonía de las élites poderosas de la sociedad, por el solo hecho de ser literatura, por el solo hecho de tener el soporte escrito y por el solo hecho, digamos, de responder a las problemáticas de su tiempo. Por lo tanto, y aquí entra el pensamiento postestructuralista en la persona de Judith Butler. Judith Butler dice en Poder, Lenguaje e Identidad que el solo decir, por ejemplo, una palabra racista, machista, xenófoba, inmediatamente despierta el dolor del receptor de la palabra y por lo tanto se hace un daño. La idea es llegar a un lenguaje purificado de todo este daño ideológico que sea capaz, digamos, de expresar nuevas realidades sin tener que apelar, digamos, a toda esta historia del sufrimiento que el lenguaje condensa. De ese tipo de ideas es que viene la corrección política. La corrección política nos quiere cuidar del daño. Ahora bien, yo soy feminista, he sido activista LGBT, el artículo que nombró Luis Alfredo, que ganó el premio Silvia Moloy, tiene una temática muy específica para que ustedes vean cómo las universidades católicas se han librado, digamos, de la amenaza de la pluralidad del pensamiento. Soy mujer, obviamente, y a todas esas cosas sumo el ser inmigrante. Y haber perdido, digamos, una cantidad de cosas que había construido, como tantos de nosotros, como el propio Luis Alfredo, como todos, durante un tiempo más corto en el caso de Luis Alfredo seguramente, más largo en el caso mío, pero bueno, 25 años de carrera, en fin. Esa situación me dice, bueno, ¿y por qué yo no apoyo abiertamente el hecho de que se censuren o se cuestionen contenidos que puedan ser homofóbicos, racistas, antiinmigrantes, patriarcales, etcétera, etcétera? Bueno, pues yo le voy a contestar. Porque no se puede, porque no podemos simple y llanamente romper con el pasado como un todo, desde ningún punto de vista. Es decir, sobre las líneas de ese pasado es que nosotros escribimos el presente. ¿Qué es lo que me hizo a mí ser feminista? Bueno, a mí me hizo ser feminista la literatura. Cuando yo era una adolescente, leí una novela llamada La mujer rota de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir fue la creadora del segundo sexo. Simone de Beauvoir fue comunista, por cierto, bastante menos estalinista que su marido Jean-Paul Sartre, pero sí, muchos pensadores, escritores, artistas importantes del siglo XX fueron comunistas. Eso hay que asumirlo, ¿ok? Eso forma parte de la historia. En el siglo XIX no era así. Baudelaire era lo que hoy llamaríamos derecha peluda. Ok, vamos a estar claros con todo, y que era opiómano, era un desastre. Pero no, era muy común que los escritores, Balzac, una maravilla, era monárquico. Y Marx decía que el que quisiera conocer Francia tenía que conocer a Balzac. Y no le hablo de Verlaine, Rubén Darío, en lengua castellana, es decir, de una cantidad de exponentes de la literatura del siglo XIX que desde el punto de vista político, hoy en día no podríamos tomarnos un café con ellos. Vamos a estar claro. Ahora bien, tenemos que tener perspectiva histórica. Cuando yo leí La mujer rota, porque Simone de Beauvoir, dicho sea de paso, una gran escritora,
yo repentinamente vi la explicación y la clave de muchas cosas que pasaban a mi alrededor, que yo las sabía, yo las veía, pero no tenía cómo, digamos, un elemento integrador que me hicieran pensar, oye, la situación de la mujer es complicada. La mujer rota, sí, dime, Luis Alfredo, ¿quieres decir algo? Ah, ok. La mujer rota trata de una esposa francesa, una ama de casa, cuyos hijos se van, crecen y se van, y su marido la deja por una mujer más joven. Una historia sumamente común, ¿no? Pero el título de la novela, La mujer rota, ¿qué nos indica? ¿Qué pasa? ¿En qué se convierte la vida de esa mujer? Una vez, digamos, que todos sus apoyos desaparecen. Los hijos se van, el marido la deja por otra mujer, y más joven. Esa conciencia en mí, que era un adolescente, es decir, que no estaba viviendo ninguno de esos dramas, tendría 14, 15 años, no estaba viviendo ningún drama, fue importante para darme cuenta de cómo el sentido de la propia existencia de la mujer tiene, digamos, que desligarse exclusivamente de la cuestión relacional. El hombre se define también, el varón, se define no solamente por las relaciones que mantiene con otros, sino también por sus propias acciones en el mundo. Eso es el feminismo, el momento en que la mujer asume que es un sujeto libre. Eso es el feminismo. Retomo un poco lo de aquel encuentro de escuelas de letras tan singular. Tan gozoso. Yo me acuerdo que me divertí mucho en Maracaibo. Cuando uno habla de liberal en Venezuela y en otras partes hay que tener mucho cuidado. Yo estoy hablando de un etos liberal. Un etos liberal significa pluralismo, tolerancia, apertura. Eso no quiere decir que no vayamos a tener discusiones, a veces incluso muy intensas con aquellos que piensan distinto a nosotros. Pero el etos liberal es aquel que dice, yo no puedo decirle a Luis Alfredo Álvarez, vete de la escuela de letras porque tú das el pensamiento, la obra de tal autor y tú no puedes dar ese autor aquí. El etos liberal es el que dice, a mí no me gusta, esto es una situación por supuesto hipotética, a mí me puede no gustar el trabajo, las lecturas o las clases de un determinado profesor, pero si ha cumplido con las exigencias académicas que tienen las universidades y escuelas de letras, yo no puedo simple y llanamente decir, tiene que irse porque piensa distinto a mí. ¿Okay? Aunque no me guste lo que haga, siempre y cuando, por supuesto, haya, es decir, el profesor, digamos, haya entrado por un concurso de credenciales, haya, digamos, probado su... ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando en el mundo académico es que la literatura está siendo abiertamente censurada. ¿Okay? Permanentemente estamos leyendo a los autores en términos de qué contenidos o frases de estos autores son racistas, son machistas, son... Eso es una simplificación de la crítica, porque la literatura como lenguaje ampliamente elaborado es profundamente contradictorio. ¿Okay? Tremendamente contradictorio. Voy a ponerles un ejemplo. Yo, de hecho, voy a escribir un artículo que se llame La corrección política no lee a Proust. Se lo dice alguien que es activista LGBT. Proust era homosexual, un extraordinario escritor, uno de los más grandes escritores de la historia. Proust era homosexual y habló, por supuesto, del tema homosexual en su ciclo de novelas En busca del tiempo perdido, concretamente en Sodoma y Gomorra, pero no solamente en Sodoma y Gomorra, ¿ok? También en La prisionera. Y les puedo asegurar que si ustedes leen literalmente a Proust, que era homosexual, dicen Proust era homofóbico. Homofóbico y lesbofóbico. Las dos cosas. ¿Ok?
Pero resulta ser que Proust era homosexual y judío. Ustedes dirán, pero bueno, ¿era suicida? No, era un gran escritor. Y lo que yo busco lo que yo leo en Busca del Tiempo Perdido, no son simplemente las ramplonerías que puede decir Proust sobre homosexuales y lesbianas, sino la extraordinaria complejidad de nuestra relación con la memoria, porque para eso es la literatura, ¿ok? Si no, entonces la literatura se convierte en Twitter, un Twitter donde usted dice, en vez de afrodescendiente utiliza la otra palabra. Bueno, es que en Venezuela no hay esos problemas, ya, pues lo puedo decir. Si usted dice en un Twitter en Estados Unidos, ¿ok? Los negros son tal cosa, a usted lo pueden votar de una universidad. ¿Ok? Eso es un hecho. En Venezuela no, porque en Venezuela usted puede decir lo que usted quiera, usted lo silencian de otras maneras y a eso voy a ir. ¿Qué está pasando con la corrección política? Que se ha convertido, no, digamos, en cómo entendemos las formas en que la cultura va construyendo nuestras visiones sobre los otros. No, se está convirtiendo en una simplificación extrema de la cultura a sus contenidos más evidentes. Así no se puede leer, porque así no puede leer usted el pasado, ningún pasado. ¿Ok? Es decir, pues, vivo en un país donde el problema de si estoy con los indígenas o estoy con la conquista española es un problema. Uno de esos problemas, bueno, el asunto, yo que no soy mexicano, que soy extranjera, digo, México es ininteligible sin España. México es ininteligible sin las culturas indígenas. ¿Cómo nos posicionamos frente a eso? ¿Tomando partido por los aztecas o por Cortés? Claro, yo no discuto eso con los mexicanos. ¿Por qué no lo discuto? Porque no es mi campo. Uno no tiene que hablar sobre todo. Eso se hace cuando uno está con los amigos. Eso se los digo. No hay que hablar sobre todo. Uno habla de todo con sus amigos. No hay que hablar sobre todo públicamente. Pero ahorita que lo estoy haciendo públicamente, decir, por ejemplo, negar, por ejemplo, lo que eran los aztecas para impugnar a los españoles, o impugnar a los aztecas para negar lo que es los españoles, nos demuestra que el pasado es una invención también, no solamente son los hechos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, pensamos que todo el pasado fue una conspiración contra los sectores oprimidos de la sociedad, ¿okay? Estamos haciendo una constatación tan simple como que efectivamente ejercer el poder sobre los otros forma parte de la especie humana. ¿Cómo nos vamos a posicionar frente a eso? Desde el punto de vista de un etos democrático, amplio, deliberativo. Lo primero, ¿ok? Vamos a separar la obra y el autor, como decía Roland Barthes. ¿Qué es lo que ha cambiado ahorita desde el punto de vista teórico? Ahora la obra pareciera una emanación natural de su autor. No lo es. Ningún autor de literatura que se tome en serio la literatura deja que la literatura sea una simple emanación de sí mismo. Eso no lo hizo ni siquiera Rimbaud a los 18 años. Rimbaud era un niño que desde los 9 a 10 años escribía latín y griego. Vamos a comenzar por ahí. ¿Ok? Es decir, él está conversando con toda una tradición y la conoce y sabe lo que está haciendo, incluso a esa corta edad. Por eso es que lo recordamos todavía. Una especie de milagro loco. Ahora, fue traficante de esclavos, traficante de armas, trató de la patada a Verlaine. Es decir, desde el punto de vista de la inteligencia emocional y de la bondad, porque ahora todos somos bondadosísimos y consideradísimos, era un impresentable. La gente que uno no puede llevar para las fiestas de su casa. La gente con la que uno no puede andar. Eso es cierto, pero toda la humanidad es así. Ha sido así y esa ha sido su historia. Lo cual no quiere decir que no vamos a defender valores, los vamos a defender, pero necesitamos un lugar donde lo peor, lo más abyecto y lo más terrible esté presente, porque nosotros estamos allí. Ese lugar es la literatura. Okay. Aunque usted deteste a Céline, un escritor francés que ahora está acallado y no se puede hablar de él, porque Céline era de terror. Céline era, a ver,
déjenme hacer una comparación. Primero era antisemita, era racista, ahora, usted lee Viaje al fondo de la noche. Esa es una extraordinaria novela, si la puede aguantar, porque dicho sea de paso, es durísima. ¿Ok? Olvídese de Black Mirror, olvídese de las series de olvídese de Game of Thrones, olvídese de todo eso. Es terrible. O sea, una novela que hay que leerla cuando uno está... Yo no la recomiendo a nadie que esté en Venezuela, por ejemplo. Céline era un gran escritor, pero Céline era también una terrible persona. Eso es la vida humana. Céline no es el dueño de Viaje al fondo de la noche. Él cobró los derechos por la novela. Pero Viaje al fondo de la noche, y ahí voy a recuperar, ¿ok? Una disquisición tan inteligente como la que hacía Barthes sobre el problema del autor. El escritor, la escritora, escriben sobre las líneas de otros. Ustedes ven, por ejemplo, autores, si no los conocen, yo le paso a Lisset y a Luis con mucho gusto alguna antología. Bernardo Esquinca, por ejemplo. Bernardo Esquinca, Mariana Enríquez, Eduardo Alfón, María Fernanda Puero. Todos estos autores escriben cosas terribles y durísimas. Y lo han hecho, por cierto, el caso de Mariana Enríquez, que ganó el premio Anagrama de Novela. Mariana Enríquez, en Nuestra parte de noche, esa novela es una novela de terror. O sea, de terror del género terror. Y ella reconoce la deuda con Mary Shelley, Frankenstein, Stephen King, ¿okay? El autor estadounidense, Edgar Allan Poe, y por supuesto, nuestro uruguayo Horacio Quiroga, ¿okay? Que escribió este cuento terrorífico. La gallina degollada es terrorífico. Okay. Ahora, además la gallina degollada es políticamente incorrecta. Muy políticamente incorrecta, porque es una familia donde empiezan a nacer niños que sufren de oligofrenia, creo que sería y terminan matando a la única niña que nace sana. Aquí el spoiler fue total, pero es que imagínense ustedes el grado de incorrección política que hay allí. Ahora, todos los cuentos de Quiroga son así terribles. Ahora, lo terrible no anida en lo humano. Piensen, por ejemplo, en todas las cosmogonías, en todas las visiones de las religiones. Todas las visiones de las religiones tienen una manera de ver el bien y el mal. La filosofía, ¿okay? Las diversas formas en que los seres humanos hemos pensado nuestra vida en muy diversas culturas y tiempos contempla el bien y el mal. No existen épocas adánicas, ¿okay? Para que las iglesias, en el caso de la Iglesia Católica, tuviera un control tan férreo sobre lo que se escribía y sobre lo que se decía, tenía también que tener una mitología de la maldad muy evidente en el arte religioso. Este país tiene un extraordinario arte religioso. Y a mí me llamó profundamente la atención las representaciones del demonio que hacían los indígenas, obligados, por supuesto, y son unas representaciones que son terriblemente grotescas, terriblemente geniales y terriblemente divertidas, porque resulta que las distintas culturas indígenas de México no entendían la idea del demonio. Es decir, que alguna criatura, hubiese alguna criatura, algún ente, capaz de concentrar en sí mismo todo el mal, no cabe dentro de las culturas, de las religiones no monoteístas. ¿Ok? Esto no es un juicio de valor, esto es historia de las religiones. Esa es otra cosa que tenemos que entender. Existe el conocimiento. Una persona puede ser atea, lo que no puede es desconocer la importancia de la religión. Una persona puede ser religiosa, lo que no puede es desconocer la historia de las religiones. Estamos hablando de la universidad. Estamos hablando de nosotros. ¿Ok? Porque finalmente somos nosotros los que tomamos esas decisiones. Cuando usted no coloca un libro en su bibliografía porque puede molestar la sensibilidad de sus estudiantes, usted está tomando una decisión política. Y usted está tomando una decisión
que implica lo que usted piensa sobre el pasado. ¿Ok? Si usted no da a David Hume en filosofía o no da a Platón porque es racista, cámbiese de trabajo. Simple. ¿Ok? Si usted no puede soportar, aquí voy para ambos lados, porque mientras en el mundo académico internacional el problema es la izquierda y la corrupción política, en el mundo académico venezolano está pasando una cosa distinta. Hay una derecha antiliberal muy influyente, ¿ok? Anticiencia, gravísimo, anticiencia, antiliberal, es decir, antiliberal porque su ethos no es liberal. Es la gente que piensa en serio que el feminismo, George Soros, la causa LGBT, la vacuna contra el COVID, etcétera, todo eso está conectado en una conspiración internacional tremenda. Por lo tanto, causas que hemos mantenido los venezolanos toda la vida, la equidad de género, la Asociación Venezolana de Mujeres viene de los años 30, ¿ok? La modificación, ¿ok?, de el Código Civil de Venezuela en 1982 para garantizar la igualdad del hombre y la mujer. Hubo una extraordinaria, ¿ok?, una extraordinaria profesora, personaje venezolano muy unido a la Universidad Católica Andrés Bello, que es Mercedes Pulido de Briceño, una mujer por demás que militó en el partido COPEI, era social cristiana y fue una mujer, bueno, central para la modificación de ese código civil que, como me dijo un profesor de la Católica, era prácticamente considerar a la mujer una niña que se ponía en manos del marido que era su dueño y patrón. ¿Ok? Y eso fue en 1982. Ustedes pensarán que, los jóvenes pensarán que 1982 fue hace 1000 años. No, señor. ¿Ok? 1982 no es nada desde el punto de vista histórico. ¿Ok? Es mucho tiempo en una vida, se los puedo garantizar, pero desde el punto de vista histórico no. Entonces, pensar que la equidad de género es una causa de la izquierda comunista es simple y llanamente difundir la ignorancia, porque eso es mentira. La historia del feminismo indica que el feminismo como tal nace en el siglo XVIII de manos del liberalismo y de manos también del socialismo. ¿Ok? La democracia liberal también nace de manos del socialismo y del liberalismo. La que conocemos actualmente, por supuesto. Eso no lo podemos ignorar. Si lo queremos ignorar, muy bien, pero no lo podemos ignorar. Lo mismo pasa con la literatura. Ese hombre de derechas, que era Baudelaire, a pesar de que era bastante dañado en términos actuales, que detestaba la masa, que detestaba la vulgaridad, que detestaba la democracia, hizo una renovación radical de la lengua francesa y de la poesía, que todavía le tenemos que agradecer. Los seres humanos desde el punto de vista neurocientífico, y con esto voy a comenzar a cerrar, los seres humanos desde el punto de vista neurocientífico no somos coherentes. ¿Okay? El mismo padre, que es magnífico padre, es mal marido. ¿Ok? El buen hijo es mal trabajador. ¿Ok? La buena esposa es mala madre. ¿Ok? Y el ejemplo, el pastor evangélico, ejemplo de toda la comunidad, le pega a la esposa. Esa es la vida. ¿No nos gusta? Sí, pero la gente de humanidades y de literatura tiene que seguir existiendo para ver esa riqueza de la vida y su lado abyecto, no para estar cuidando a los demás. Para estar cuidando a los demás están las iglesias, está la familia, en fin, pero las humanidades no son para cuidar a los demás, es para pensarnos a nosotros mismos. Yo los invito a que cuando ustedes le digan que un autor es racista, machista, lo que sea, corran a leer. Y sean ustedes mismos quienes se forman opinión. No se dejen proteger en los terrenos de la literatura y del pensamiento. Déjense proteger en otros terrenos. Cuando sus padres le digan,
usted llega aquí drogado, ¿ok? Y vamos a tener problemas, sus padres tienen razón. Vamos a estar claros. No es que yo esté promoviendo aquí, no, somos libres de decir y hacer lo que queramos, no. Yo estoy hablando de la literatura y del pensamiento, ¿ok? Usted llega borracho, borracha a las 3 de la mañana a casa de sus padres armando un escándalo y sus padres tienen derecho a, como se dice en criollo, echarle un parado. Usted no tiene derecho a eso. Usted no tiene derecho a llegar a su casa armando un escándalo, golpeando a su esposa, golpeando a su marido. Usted no tiene ningún derecho a eso. Estamos hablando de la literatura y del pensamiento. Allí es donde podemos decirlo todo, pero ojo, lo decimos todo, pero nos pueden refutar. Ahí viene la otra parte. Yo puedo decir, ¿ok? La Tierra es plana. Pero puede venir alguien que me diga, como en estos días, por eso lo pongo de el hombre no ha llegado a la luna. Y la persona contestó con inigualable gracia, ¿y quién te dijo a ti que la luna existe? ¿Okay? ¿Qué estoy diciendo con eso? Usted puede decir las cosas más absurdas. ¿Okay? Usted puede decir, como dicen las redes académicas como Claxo y Laza, que lo de Venezuela hay que verlo con cuidado. Pero usted puede ser refutado. Usted puede, es decir, todas las opiniones se pueden expresar, pero pueden ser refutadas. Usted no puede decir, eso es lo que yo pienso. No, eso no es un argumento. Dentro de la universidad y dentro de la literatura eso no funciona. Eso funcionará en su casa, pero usted no puede ser que Luis Alfredo y yo discutamos algo y yo le diga, Luis Alfredo, esa es mi opinión y me la respeta. No, un momento. Mi opinión puede ser refutada. Eso es, ese espíritu es el que se está perdiendo dentro de las universidades, dentro del mundo editorial. El espíritu de la refutación, el espíritu de la discusión. ¿Ok? Y tenemos que discutir a partir de entonces cuáles son aquellos valores que debemos deliberar, que debemos pensar desde un etos democrático, cuáles son aquellos valores que nos interesan. Los podemos discutir. Lo que no podemos, reitero, es pensar que hay valores que no se pueden refutar. Se pueden refutar. Usted puede decir de todo, usted no puede hacer de todo. Usted puede escribir una novela sobre un asesinato y describir el asesinato más horrible, pero usted no puede andar asesinando. Y esa cosa que es una diferencia tan simple, ¿ok? Es decir, Arthur Conan Doyle no mató a nadie. Se dedicó toda su vida a novelas magníficas con el personaje de Sherlock Holmes. Voy a cerrar con algo. Aristóteles, vamos a 2500 años atrás, era bastante machista, pero les voy a contar una anécdota para cerrar. El muy machista estuvo casado con una mujer muy inteligente, una gran embrióloga griega. Eso se pierde con respecto a Aristóteles. Y parece que el matrimonio no fue muy bien. Porque las cosas que dice Aristóteles sobre las mujeres son un montón de tonterías, pero con un montón de tonterías que no superan el espíritu de su época. ¿Ok? Creo que no se llevaba bien con su inteligentísima esposa. Pero Aristóteles, en su ética, en su política, etcétera, etcétera, y en su poética, que recomiendo leer con fervor, dice una cosa muy cierta. La literatura, él no hablaba de literatura, hablaba de poética, hablaba de poesía. La poesía, ¿verdad?, nos sirve para hacer catarsis. Es decir, todo aquello que no somos capaces de hacer, pensar o decir está en la literatura. Por lo tanto, desea él, la literatura ayuda a que purguemos las bajas pasiones. ¿Ok? Usted no va a matar a nadie, pero a lo mejor ver a alguien en el cadalso, algún rey que le cortan la cabeza en el cadalso, puede ser saludable para su corazón y para su espíritu. Por supuesto, yo no voy a explicar por qué, yo solo voy a sonreír, pero eso no quiere decir que usted va a agarrar un cadalso y va a cortar la cabeza. Por eso la censura en los terrenos literarios no tiene sentido, más allá, por supuesto, de la amplia variedad de gustos y percepciones literarias que vaya a haber. Pero dentro de la universidad no tiene sentido. Tampoco tiene sentido perseguir a escritores como la pobre J.K. Rowling,
A mí no me gusta la obra de J.K. Rowling, me gustan mucho más las películas que se han hecho sobre sus libros, pero es muy injusto que un simple tweet prácticamente la sacaron de Twitter porque dijo que, bueno, que sí, que ser mujer tenía que ver con la biología. Ojo, cuidado, mucho cuidado con esto. Ella sigue siendo la autora de Harry Potter, aunque meta la pata. Nadie le quita lo bailado a J.K. Rowling, que ya quisiera yo ser ella y vivir en un castillo en Escocia. Bueno, con esto terminamos. Quiero censura y totalitarismo, esto sí son preguntas. En Venezuela no se puede decir nada. Nada. Porque en Venezuela no tiene efecto decir nada, nadie se escucha. El gobierno no censura. El gobierno hace algo mucho peor que la censura. El gobierno agarra y dice, te voy a cerrar un periódico porque tú tienes problemas con señal. Y además creen que uno es tonto. ¿Qué hicieron con las universidades públicas? No metieron a profesores presos, sino una cosa muy eventual. No, las dejo en la ruina. Con eso se me van. Los que puedan irse se irán. ¿Ok? Los que se quedan, no hay internet. Los muchachos no pueden llegar a la universidad. No hay plata. Los muchachos no pueden comprarse una computadora. Esa es la mejor censura que existe. ¿Ok? Eso es, no puedo ir ni siquiera a una biblioteca. No tengo cómo conectarme. Así funciona la censura ahorita. ¿Ok? No es que ustedes van a llegar y le van a confiscar un libro de poemas, como hacían con Akhmatov en Rusia. No. Publicar un libro de poemas en Venezuela es una hazaña. Con eso es más que suficiente. Usted borra el mundo editorial, usted destruye las universidades, usted no tiene internet, usted no le llegan novedades literarias, usted tranca las librerías que empiezan a quebrar como negocio. ¿Qué mejor censura que esa? ¿Para qué yo me voy a tomar la molestia de estar detrás de un artículo de Gisela Cosa, detrás de un artículo de Luis Alfredo, de lo que dice Luis Alfredo en una clase, ¿no? ¿Y para qué? Eso es inútil. ¿Ok? Y así yo quedo como alguien muy amplio, muy abierto, etcétera. Aquí no hay censura a la libertad de expresión, por supuesto, nadie se lo cree. Y desde luego es la forma en que los totalitarismos y autoritarismos competitivos están haciendo. No, eso está metiendo presos a escritores, le da mucha notoriedad. Lo que vamos a hacer es destruir el medio editorial. Destruya y más eso, y los gobiernos totalitarios lo que hacen es el control social. No te meto preso, pero te van a hacer la vida imposible. Eso es lo que pasa en Hungría, por ejemplo, o lo que pasa en Turquía. Bueno, aquí abiertos a toda pregunta, toda... Y bueno, quedan abiertas las preguntas al que quiera realizarlas. Yo quería hacerte un comentario que me pareció muy, pero muy pertinente y que creo que en tus artículos de Letras Libres tú subrayas todo el tiempo, sobre todo los últimos precisamente, has hablado muchísimo sobre, yo diría que una neoinquisición, ¿no? Hay un libro de un filósofo chileno que escribió en inglés, por cierto, el libro, vive en Suiza, que se llama Axel Kaiser, que lo publicó, si no me equivoco, la editorial Debate o Planeta, si lo ves por ahí, por supuesto, no sé si conoces la referencia. El libro es interesante, se llama La Neoinquisición, y en algunos puntos de su disertación, por supuesto, es un conocedor muy fino del desarrollo, el daño que le ha hecho esos llamados maestros de la sospecha, de la que hablaba Harold Bloom, y de la cual nosotros estamos, yo no sé si sana o malamente contaminados, Foucault, etcétera, etcétera, cómo han contribuido y cómo han sido víctimas de sus propias contradicciones, ese discurso, en torno a que se han convertido en eso, en la búsqueda de un discurso purificado. A mí me gustó mucho esa frase que tú utilizaste, de esta izquierda, y sobre todo en el mundo académico, visitaste muy bien a Judith Butler, que es una Foucaultiana sin duda, de esa búsqueda del lenguaje correcto, de la corrección política que ha llevado, por supuesto, a una persecución
que en el caso de Estados Unidos es grave, pero que también, por supuesto, tiene sus ondas expansivas en otros territorios, inclusive en nuestra universidad. Y por otro lado, eso que tú dices que es muy interesante, que es convertir las letras y sobre todo la literatura en una representación moral, no en la construcción de un ethos liberal. Yo recuerdo cuando tú estudias la fundación de las universidades jesuíticas, que en el lema de la fundación de la Universidad Jesuítica en el siglo XVI, en Latinoamérica, el lema era virtud y letras. Y cuando tú revisas los ejercicios ignacianos, Ignacio, que era muy vivo, vivísimo, y estoy muy de acuerdo con, ya que Roland Barthes creo que da en el clavo, él pide mucha imaginación para ver el demonio. Es un proceso, mucha imaginación para ver el demonio, pero es un censor terrible con lo que deben leer su discípulo. Y es interesante eso del censor que lee previamente a Erasmo y dice, no me leas eso, no me leas eso, porque ya yo lo leí y entonces no, ese demonio no me gusta mucho porque es un demonio en la botella. A mí me gusta el demonio en la botella, allá adentro en la botella, embotellado. No ese demonio que salga y es bien interesante porque yo creo que eso no ha escapado, Gisela, no escapa más allá del mundo académico, más allá de la escuela, de las universidades jesuíticas, de la universidad en general, no escapa de ese diálogo bastante interesante que existe entre literatura y moral y que creo que más allá del feminismo, me hablo de neoinquisición, en esa postura de la izquierda que yo creo que se le ha convertido, y fíjate que hace menos de unos meses ellos mismos escribieron, estos famosos izquierdistas norteamericanos, ese manifiesto pidiendo a la gente calma, o sea, deja de criticar, no se pongan tan obtusos, somos una sociedad liberal. Pero realmente a qué monstruo se ha construido, porque yo pienso que la censura, y me recuerdo mucho el libro este sobre la censura del premio Nobel sudafricano, Coexit, donde él habla del problema de lo indeseado. O sea, la censura y su relación con ese término de lo indeseado, ¿no? Y él habla de indeseado, ¿no? No habla del prefijo, sino de aquello que tú prohíbes a una comunidad que desee. No es aquello que es abyecto, que lo separa, sino aquello que prohíbes a una comunidad que debe desear. O sea, ¿qué es lo que debemos desear? Y eso es bien interesante, ¿no? Me parece bien, o sea, te hago un comentario, ¿no? Por supuesto que no sé a qué. Yo creo que, y ahí viene, por cierto, fue Foucault quien habló de los maestros de la sospecha, tiene Nietzsche, Marx y Freud, por supuesto. Pero yo quiero, ahí voy a romper una lanza por Foucault, voy a romper una lanza por Derrida y por alguien con quien no tengo ninguna afinidad, que es con yo en general no tengo poca afinidad con el pensamiento por estructuralista, pero voy a romper una lanza por Derrida, voy a romper una lanza por Foucault. Una lanza que no romperé por Judith Butler, por cierto. Siendo feminista, porque creo que, además, ella es post-feminista, ella no es feminista. Voy a romper una lanza por Foucault. Foucault en Lengua y Literatura, que es un libro que les recomiendo. ¿Cuáles son los autores que trabajan? Puro malvado, Sade. ¿Ok? ¿Cuáles son los autores que le gustan? El Marqués de Sade. Cuando habla de literatura, habla precisamente de que la literatura en la modernidad es un lenguaje que permanentemente se está interrogando acerca de qué es la literatura, cómo debe plantearse y cómo debe hacerse. Entonces, bueno, digamos que las lecturas, las cosas que les gustaban a ellos, eran unas lecturas realmente, pero muy difíciles, muy duras, muy deslumbrantes en un sentido. El caso, por ejemplo, de Derrida, Derrida era un extraordinario amante de la literatura, e incluso la forma en que aborda algo como Artaud, porque el fenómeno Artaud es mucho más que una obra, nos indica a alguien que está, digamos, en una esfera muy diferente a la de Judith Butler, que creo que está mucho más, por supuesto, Foucaultiana, pero Foucaultiana desde el punto de vista de la arqueología, del método de Foucault, no de la estética de Foucault. La estética de Foucault
es extremadamente riesgosa. En la estética moderna de la literatura se dice lo que sea. Derrida en este sentido también. O sea, la literatura es el lugar para decirlo todo, como lo mencioné tempranamente. El caso de Slavoj Žižek, que algunos estudiantes piensan de verdad que Slavoj Žižek está diciendo cosas sumamente novedosas. Eso es culpa de nosotros. ¿Verdad? Eso es culpa de nosotros porque los ponemos a leer Žižek antes de leer la historia de la crítica y el pensamiento del siglo XX. Ok, para que se den cuenta que las novedades de Žižek no son tales. Ok, creo que Žižek apunta a novedades políticas, pero no a novedades de ese punto de vista. Pero Žižek dice que la corrección política es nefasta. Ok. Sí. En ese sentido, creo que en el caso de Judith Butler, ahí sí hay que detenerse más, precisamente porque ella sí explica el problema del lenguaje como daño. A Foucault eso no le interesaba en lo más mínimo. ¿Okay? Porque Foucault viene de una modernidad de la que también venimos, de la que también vengo yo. Foucault nació en los años 20, si mal no recuerdo. Yo nací en los años 60, pero yo vengo de ¿qué? ¿Qué era lo que aspiraba la adultez de mi generación? ¿Ok? Que se hizo, digamos, que llega a la universidad en los años 80. Bueno, yo lo primero que aspiro es a leer lo que me dé la gana. Solamente bastaba que alguien dijera, ese libro es inmoral, yo no sé qué, para que uno corriera a leerlo inmediatamente. O sea, lo primero que uno estaba buscando era que no lo protegiera. ¿Ok? Yo salí de asomada a leerme La náusea de Jean-Paul Sartre, ¿ok? Y así hablaba Zaratustra más o menos seguidos, lo recuerdo como una de esas cosas. Y yo dije, yo misma dije, creo que me pasé, era muy joven, y bueno, creo que hubiera querido que alguien me orientara en ese momento. Pero libro que a uno le dijeran, no lo lea, pero era automático, uno corría a leerlo. Para mí es inconcebible que alguien te diga, mira, una advertencia en este libro, como hicieron con Mark Twain y Huckleberry Finn, se dice la palabra negro. Bueno, sí, era una época esclavista, era una época donde se hablaba de esas cosas, era una época, bueno, no, mire, no vamos a ver las cosas de esa manera, pero que todo lo que tuviera advertencia se iba a leer más. Este libro es inmoralísimo, razón de más para leerlo. Este libro corrompe a la juventud, razón de más para leerlo. Entonces, la corrección política se parece a eso. La gente de letras, hay un problema con la gente de letras que no hay en otras profesiones. A veces escogemos estudiar letras porque no sabemos exactamente lo que queremos. Y la gente que no sabe exactamente lo que quiere, ese discurso aprende con mucha mayor facilidad. Porque en realidad no les interesa realmente la literatura. Nadie se me moleste, nadie se ofenda. Estoy hablando de 25 años de experiencia dando clases. Y les puedo asegurar que yo sabía perfectamente que las 3/4 partes de mis estudiantes estaban en letras, quién sabe por qué. Algunos de ellos después encontraban en la carrera un destino. Otros nunca lo encontraron. Y yo creo que parte de los que se quedaron, y que incluso hicieron carrera académica, no tenían un interés real en la literatura. En realidad hubieran sido mejores en filosofía o en sociología, pero no en estética, no en literatura. Tenemos una pregunta precisamente del que dirige el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, Juan Carlos Luzberti. Él dice que sí, que la universidad tiene que es el espacio de expresión, el espacio de comunicación, el espacio de diálogo, pero él dice, ¿cómo concilia esto con el decolonialismo como un movimiento realmente académico, formal, que cuestiona una visión única en la historia? Voy a leerlo directamente porque dice aquí. Lo que pasa, sí, bueno, en primer lugar, te lo voy a repetir para que, si de acuerdo con el ambiente académico, debe ser abierto a la expresión y, por supuesto, a la refutación. Ahora, ¿cómo concilia esto con el decolonialismo como un movimiento realmente académico,
formal al cuestionar una visión única de la historia? Bueno, vamos a ver lo siguiente. La cuestión única de la historia la visión única de la historia no ha sido cuestionada solo por el pensamiento de colonial actual. Tiene un largo cuestionamiento en el siglo XX, incluso desde, por supuesto, desde América Latina. Es decir, bueno, ¿cómo vamos a ver la historia? ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, yo tengo graves diferencias con el pensamiento de colonial. ¿Por qué? Yo coincido, por supuesto, con que la historia, ¿okay?, no son solamente, como diría el historiador Tony Judt, que se lo recomiendo a todos, hay una cantidad de hechos comunes en la historia, pero el hecho, por ejemplo, la independencia de Venezuela con respecto a España, pero las visiones sobre esos hechos y las investigaciones sobre esos hechos van tejiendo múltiples trayectorias, ¿ok?, que no pueden quedarse en una versión de la historia. En eso estamos completamente de acuerdo. Y esa reflexión es anterior al pensamiento decolonial. Es decir, eso forma parte de la reflexión de la historia como disciplina. ¿Okay? Igualmente, voy a hablar del terreno de las letras. El canon. En el caso de nosotros, el canon. Que es, bueno, ¿cuáles son las obras que merecen ser transmitidas y que merecen estar en una escuela de letras? Bueno, desde hace décadas en América Latina se está discutiendo, bueno, no es solamente, digamos, el canon de Europa Occidental o lo que ha sido, digamos, todo el tronco grecorromano, la cultura latina y europeo occidental. Ahora vamos a ver también culturas, literaturas y otro tipo de expresiones que tienen que ver con América Latina, tienen que ver con otros registros. Eso fue el momento de gran expansión de las disciplinas humanísticas y de ciencias sociales, cuando efectivamente dicen, bueno, vamos ahora a explorar efectivamente que no hay una historia. Por cierto, y esto hay que decir, en el siglo XX, los propios europeos transformaron radicalmente sus concepciones sobre historia. ¿Okay? Los mismos europeos hace mucho tiempo que se despellejan a sí mismos de manera tremenda en relación a problemas como la colonialidad, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué pasa con el pensamiento decolonial? El pensamiento decolonial tiene para mí un primer problema, ¿ok? ¿Qué es? Por ejemplo, yo tengo desacuerdos radicales con Walter Miñón. ¿Por qué? Porque yo creo que la ciencia y la técnica son efectivamente universales. Si usted sigue las instrucciones, usted cura un cáncer. En la Antártida y en Venezuela también. Listo. La vacuna, yo que afortunadamente viví una época donde no había padres antivacunas, sino padres ansiosos, porque a uno no le diera polio, viruela, difteria, todas esas enfermedades superadas. Las vacunas efectivamente erradicaron enfermedades. Enfermedades que diezmaban, por cierto, y principalmente a la población infantil, por supuesto. Okay. Lo que pasa es que la gente ahorita no tiene conciencia de eso. Por lo tanto, la ciencia y la tecnología efectivamente plantean, ¿ok? Plantean retos al decolonialismo, que el decolonialismo, el más inteligente, dice, bueno, sí, pero digamos que la ciencia está ligada con los poderes en juego. Claro que lo está, porque todas las prácticas humanas están ligadas al poder. Pero esa misma ciencia es la que permite que tengamos una vacuna del COVID ahorita, a menos que usted sea antivacuna. Entonces, ahí sí que ya eso es otra discusión. ¿Qué pasa con los decoloniales? Los decoloniales parten, y yo no puedo estar de acuerdo con eso, con que la modernidad europea y la ilustración son exclusivamente racismo, colonialismo, patriarcado, opresión, etc. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que el espíritu ilustrado en todas partes puede encontrarse lo que Celia Morós, la feminista española, llama vetas de ilustración. También en América Latina, los mayas, una de las cosas que a mí me fascina de la cultura maya es su absoluta vocación científica, ¿ok? ¿O es que ustedes creen que todas esas culturas que fueron capaces de hacer esas construcciones eran qué? Eran culturas con ciencia y tecnología. Por lo tanto, el pensamiento decolonial parte de una validación de las visiones de las culturas sobre sí mismas
que es absolutamente contraria, ¿ok? A la ciencia y a la tecnología. Y eso es inaceptable, sobre todo cuando, por ejemplo, pensando en los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se hace a partir, digamos, de llamar a gente de todas partes del mundo para que dijera cuáles eran valores básicos de culturas completamente diferentes. El derecho a la vida, etcétera, etcétera. Entonces, no creo que la universalidad está dada. Creo que la universalidad se construye, pero creo que el pensamiento colonial no es el camino para América Latina. Hago otras dos preguntas que hacen los panelistas. Te las leo para que dice Alexia Altuve de la Escuela de Letras de la Universidad de los Andes. Ella cursa la maestría en Educación, Mención, Lectura y Escritura. Como docente de secundaria dice, puedo certificar lo que expone, el profesor que no refuta o no cuestiona se conforma con la selección de lectura que adjunta la colección bicentenaria. El ministerio no censura, pero sí te da lo que debe dar. Mi pregunta es, ¿cómo estamos en una sociedad de cristal? Como estamos en una sociedad de cristal en el que todos se ofenden, ¿se puede confundir la censura y la falta de personajes inclusivos? Y te dejo la última, la pregunta para que la tengas ya allí, de Federico Méndez. Dice, ¿usted piensa que la literatura puede representar un peligro para la libertad del individuo? Es decir, si se afirma que ser antiliberal es un peligro, tal como lo hizo, ¿no se puede pensar que la literatura puede tener un poder transformador en las mentalidades de alguna forma dogmático? Bueno, creo que ahí se están mezclando cosas completamente diferentes. Claro, totalmente diferente. Voy al punto. Voy al punto. Las dos preguntas las voy a sintetizar en esto. Cuando se está formando a los niños y a los adolescentes, las sociedades, y eso demuestra de alguna manera un rasgo de sensatez, tienen acuerdos acerca de aquellos contenidos a partir de los cuales debemos educar. Eso tiene que lograrse por consenso, tiene que lograrse, si es todo un debate dentro de la sociedad, a ver qué es lo pertinente. Cuando un gobierno centraliza todos los recursos educativos, porque no hay librería, no están funcionando las bibliotecas, no hay internet, evidentemente hay un sesgo. Y en ese sentido, digamos, el profesor tiene una función de cuáles son los límites a los que puedo llegar en relaciones, por ejemplo, con menores de edad. ¿Okay? Que es un punto sumamente cuidadoso, un punto sumamente de debate. Yo aquí, en definitiva, estoy hablando de adultos, porque, digamos, las etapas formativas son otra cosa, pero la universidad es de adultos. La universidad es de adultos, es decir, de personas que tienen que tener criterios para escoger su propia vida, ¿ok? Y para escoger su propio camino. Tienen que tener criterios y esos criterios deben estar ya formados en el seno de la educación formal, la familia, etcétera, ¿no? Es decir, yo no voy a poner a leer al Conde de Lautréamont a un muchacho de 12 años, pero uno de 18 sí, ¿ok? La literatura siempre ha sido sinónimo de libertad individual. Los antiliberales, yo no dije peligrosos, yo dije que hay gente antiliberal que se dice liberal en Venezuela. No, no estoy diciendo que sean peligrosos o no. Los peligros vienen del ejercicio del poder. ¿Ok? Por ejemplo, yo tuve tíos perejimenistas y no eran ningún peligro para nadie porque ya habían tumbado a Pérez Jiménez. ¿Ok? Entonces no eran, divulgaban tonterías. ¿Ok? Divulgaban tonterías que yo, su sobrina, refutaba en los almuerzos familiares hasta que un día la madurez llegué y ya no le digas nada, no van a cambiar. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Eso es un problema. Cuando esos tíos votaron en 1998. ¿Okay? Digamos, ahí viene el punto. Ahora, la universidad, por eso estoy hablando de la universidad. La universidad tiene que discutir todo esto. Es decir, una de las cosas que yo veo, no solo en las venezolanas, no, es general. Yo, por ejemplo, a veces veo unas nociones de socialismo o liberalismo en egresados universitarios
de las universidades más distintas. Ojo, no es que es de la Católica o de la UNAM, no. Que uno dice, ese título se lo dieron por Twitter para modernizar una expresión antiquísima, que es, ese título lo daban en una caja de asa, que era una expresión más bien de los padres, de los padres míos. Entonces, pues sacaron ese título por Twitter. Sí. Cuando hablamos de liberalismo, cuando somos universitarios y usamos la palabra liberal, estamos o socialista, o comunista, o demócrata liberal, o derecha antiliberal, o conservadurismo. Tenemos la obligación de saber de qué estamos hablando. Éticamente, un universitario que no maneje esos términos como tiene que ser, está cometiendo una falta de ética. Es decir, no puede ser, como yo lo he visto con profesores en ejercicio en Venezuela, las cosas que se están diciendo. ¿Okay? Yo no estoy diciendo que lo hay que sacarlo de las universidades, no. Lo que digo es, Dios mío, que los estudiantes tengan criterio ante esto. ¿Okay? Gente que está diciendo la Soros, Bill Clinton, X, ¿ok? Y son profesores universitarios. Y cuando yo veo la cantidad de gente que lo retuitea, digo, ay. ¿Okay? Entonces, las redes sociales no pueden sustituir la investigación independiente. Al contrario. Entonces, bueno, yo los llamo a eso, ¿no? No, la literatura siempre estaba muy ligada a la libertad individual, por eso siempre es sospechosa. ¿Ok? Básicamente siempre ha estado ligada a la libertad individual. Y reitero, acuérdense de algo, estudiantes de letras. Cuando se inventa la imprenta, hay un proceso de liberalización y discusión en Europa. Una de las razones es que la Biblia, el primer libro que sale de la imprenta de Gutenberg, empieza a ser leída en lenguas romances, es decir, en las lenguas del pueblo. Y aunque muy poca gente leía, había gente como Lutero que sí sabía leer, era sacerdote católico. Y a partir de ese momento, y eso ustedes todos lo saben, eso es prácticamente un lugar común de lo que ha significado el libro en la cultura, la Biblia empieza a ser leída en casa, por aquellos que lo podían leer, por supuesto. Por lo tanto, el libro está ligado a la libertad individual y de pensamiento de una manera que es imposible separar la historia del libro y de la literatura en los últimos siglos después de la imprenta de esa historia. Bueno, si no hay más preguntas, de nuevo agradecer a Gisela su excelente disertación, sus comentarios y el diálogo que se mantuvo sobre un tema tan interesante, además muy al tapete, en torno a lo que es nuestra vida universitaria y nuestra relación con la literatura. De verdad, Gisela, un placer haberte tenido aquí. Espero que se repita. Espero que podamos conversar de otras cosas, no tan al día, otras cosas muchísimo más espirituales, como sé que las habla y que las has trabajado, inclusive sobre todo esto del LGTB, que me parece importante porque de hecho tu investigación y tu artículo son fundacionales en torno a lo que es los estudios de la literatura queer en Venezuela y creo que, y sobre todo la literatura que se está escribiendo, ya habrá otro momento, femenina, que sobre todo ha hablado en las autoras mexicanas como Melchor, como Brenda Navarro, etcétera, etcétera, que me parece que es muy interesante tu postura, tu visión, y que, bueno, es parte también, claro. Para la católica siempre. Bueno, agradecido, Gisela, de verdad, por haberte tenido aquí. No, agradecido a ustedes por esta oportunidad. Que les vaya muy bien. Gracias a todos. Bueno, pásala muy bien allá. Igualmente. Bueno.